años de vida que hay en el cuerpo, que debe de haber en el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, no estoy hablando del espíritu, estoy hablando del cuerpo humano. Y vimos ahí varios asuntos que si ustedes quieren entenderlo más, sobre todo los que no vinieron, bueno, pues ahí está en el internet, pero ahí lo pueden hallar. Y es un punto muy importante porque ustedes tienen que entender que Dios los quiere o nos quiere aquí en la tierra por 120 años. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Dónde voy a encontrar la solución o cuál es el deseo de Dios? En su palabra. Ahí está todo solucionado. Si quieres saber cómo es que el corazón de Dios piensa en cierto aspecto, ve a su palabra. ¿Quieres saber si la voluntad de Dios es que tú estés sano? Ve a su palabra. Ahí te va a solucionar Dios todo asunto que necesites. Pero es que si Dios quiere que me sane o no me sane, no, ve a su palabra. No comiences tú a elaborar o a razonar puntos que Dios ya solucionó para cada uno de nosotros. Ya están solucionados. Tómalo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Confiésalo y vívelo. Aunque veas lo que veas, vive lo que la palabra de Dios dice que somos. ¿Okay? Eso es bien importante para lo que vamos a ver ahora en este nuevo tema, que es la armadura de Dios. Eso es lo que vamos a comenzar a entrar un poquito más en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí se necesita activar en nuestras vidas, se necesita prender la luz. Si quieres tú recibir esa luz que está aquí en el techo, necesitas subirle al apagador. Si quieres tú recibir de Dios la salvación, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Pero si quieres recibir la sanidad, si quieres recibir protección, si quieres recibir una familia feliz, un matrimonio perfecto, si quieres recibir todas esas cosas, necesitas tú, individualmente, subir el apagador. Y esa es la diferencia, aún en la vida de Dios. Dios dice en la palabra que los años sobre la tierra serán, los años del hombre en la carne, en la tierra serán 120 años. Flip the switch. No hay otra. Sí, y estoy hablándole a los cristianos también. Si los cristianos deciden no prender la luz en cuanto a la vida que Dios nos dio, no van a poder permanecer 120 años en esta tierra. Y les decía la semana pasada que lo más fácil es decir, bueno, no, pues es que Dios, por ahí voy a encontrar un versículo que dice a los 70 años o los más robustos 80. Y con eso me voy yo a justificar mi falta de compromiso hacia Dios y a su palabra. La palabra de Dios es verdad. Y bajo la palabra de Dios, todas las cosas que están descritas, que es Jesús mismo, porque es el verbo, nosotros podemos vivir ese shalom, ese que nada falte y que nada esté quebrado en nuestras vidas. Es posible, porque Jesús hombre lo hizo. Jesús hombre, Jesús que es Dios, Jesús vivió como hombre, tomó forma de hombre y nos enseñó que si nosotros tomamos la palabra que Él recibió, no porque fuera Dios, sino porque oía lo que el Padre le decía y hacía lo que veía al Padre hacer. Eso es lo que dijo muchas veces en los evangelios. Yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer y hablo lo que escucho a mi Padre decir, exclusivamente siendo Dios. Pero si Jesucristo hizo eso como hombre, fue para demostrarnos que las tinieblas estaban vencidas ante el poder de la palabra de Dios que Él hablaba. Y nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios aquí. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que está escrito, no hay nada que nos pueda quitar la vida antes de tiempo, dejar en una situación de escasez o de pobreza, tener unas enfermedades incurables,
Nada de eso es posible para las tinieblas imponer su autoridad si nosotros decimos la autoridad final en mi vida es la palabra de Dios. Y tenemos que entenderlo, porque estamos en los últimos tiempos. Y en estos tiempos vamos a tener que estar aplicando en una mayor frecuencia e intensidad la palabra de Dios, pero la victoria está asegurada. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. A Jesús nadie lo pudo tocar. Vivió en victoria toda su vida. Al último se hizo pobre en la cruz para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En la cruz decidió recibir la maldición, el pecado de Adán, y en él se solucionó todas las cosas. Por eso lo pudieron tocar, pero no fue hasta después que él se levantó, después de orar en el jardín de Getsemaní, que pudieron las personas, los alguaciles, los sacerdotes, los que vinieron en su contra, no fue hasta ese momento que lo pudieron comenzar a tocar, porque él lo permitió. Pero antes de eso, lo quisieron matar muchas veces y nunca le pudieron poner un dedo encima, porque usaba la palabra, hermanos, para defenderse. Y lo comenzamos a ver, Santiago lo hizo muy claro en el libro de Santiago porque fue el medio hermano de Jesús. Él vio a Jesús vivir por fe, su mamá lo vio vivir por fe, por eso en las bodas de Canaán les dijo, hagan lo que les dice, porque vivieron con él. Pero Jesús mismo no hizo ningún milagro hasta después de que fue bautizado en el río Jordán por el Espíritu de Dios. Entonces sí, comenzaron a verse los milagros y vino la tentación y vino Satanás y le dijo, tírate desde esta, ¿verdad? Desde esta montaña y los ángeles te van a levantar. Y Jesús le sacó la pistola de la espada del Espíritu y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Escrito está, 3 veces. Resistió al diablo y el diablo huyó. Pero ¿se han preguntado ustedes qué hubiera pasado si Jesús no hubiera contestado con la palabra? Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no contestamos con la palabra. ¿Ok? Él nos dio un ejemplo para nosotros hacer y vivir en la victoria que Él vivió. ¿Ok? Entonces, eso es algo bien importante. Bien, entonces, el tema de hoy se trata, y va a ser en dos, yo creo que en dos sesiones, porque son varios aspectos de la armadura de Dios que yo quiero que ustedes tengan claro, y no quisiera cubrir los 7 aspectos, y digo 7 porque no son 6. La mayor parte de las personas cuando leen Efesios 6 hacen referencia a 6 partes de la armadura, pero no son 6, hermanos, son 7. ¿Ok? Y esas 7 partes de la armadura son las que nos permiten a nosotros llenarnos, y ahorita vamos a descifrar las palabras, a definirlas un poquito, de ese poder de Dios, que ahorita vamos a ver con qué se compara. Pero les vuelvo a decir, yo antes creía en mi crecimiento del alma. Ya me corrigieron y recibí la corrección, porque no es en mi crecimiento espiritual. Mi espíritu está completo, no le falta nada. Está hecho a imagen y semejanza de Jesús. Fui recreado por el Espíritu Santo y fue depositado en mí todo lo que voy a necesitar por la eternidad, hermanos. A ustedes, si ya nacieron de nuevo, me imagino que todos, ¿verdad? Hasta aquí, hasta donde yo sé, han nacido de nuevo. En todos ustedes fue depositado todo lo que se necesitaba. Todo. No para cuando lleguemos allá. El espíritu está completo. Pero en cuanto al alma, en cuanto a la mente, las emociones y nuestra voluntad, y este cuerpo que tiene que ser renovado, informándole lo que somos, porque no somos cuerpo,
somos espíritu. ¿Ok? El cuerpo es un vehículo nada más. Pero antes creía yo que cuando decía vestidos pues de la armadura de Dios, y me da risa porque lo hice mucho, a lo mejor ustedes también lo han hecho, no sé, pero se los voy a decir al cabo, pues qué, ¿verdad? O sea, estamos en confianza, pero sí, había una hermana que a veces iba y nos visitaba, y decía, el cinturón de la verdad, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. Decía, póntelo, póntelo. Y le decía, me lo pone, ¿verdad? O sea, y vístete, y el escudo de la fe, y la espada del Espíritu, o sea, hacía todos los movimientos. Y no tiene nada de malo, pero ahora me pongo a pensar y digo, o sea, ¿de qué servía todo eso? Eran movimientos que no tenían ningún tipo de poder, ningún tipo de poder. No tenía ninguna respuesta a mi alma, ni menos a mi espíritu, el decir yo me los estoy poniendo todo porque dice vestidos de toda la armadura de Dios. Y esto les digo porque no es un evento. Cuando la palabra dice vestidos de toda la armadura de Dios, no es un evento. Es un proceso. Y es un proceso de entender cada parte de la armadura que Pablo la asemeja o la hace ver, la representa con la armadura de los romanos. La describe perfectamente con eso. Pero es un proceso en el cual nosotros tenemos que estar entendiendo cómo vestirnos de esa armadura. Y le pone mucho énfasis Pablo a eso, porque nosotros llegar a vestirnos de toda esa armadura nos permite caminar perfectamente sobre la tierra sin que nada nos falte y nada esté quebrado. Pero no es algo que se va a añadir a sus vidas automáticamente. No es algo que van a decir ustedes, me lo voy a poner, el cinturón de la verdad, me voy a, y ya con eso. No, no es así, hermanos. Es para comenzar una iniciativa propia, el decir, yo creo esa palabra, es mía, lo que está escrito ahí es mío, me lo dejó Dios a través de Pablo, de los diferentes autores, pero yo decido tomar y por fe recibir cada parte de la armadura y comenzar a practicarla, entenderla y comenzar a practicarla. Y eso lleva un proceso. No es nada más decir, ok, ya es mío y ya voy a caminar ahora sí desde mañana en toda la armadura. No, no. Ok, y tenemos que entender ciertas cosas. Bien, vamos entonces a Primera de Tesalonicenses, lo tengo escrito aquí para no buscarlo, pero si acaso no lo quieren buscar, yo se los leo. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, es el primer lugar donde Pablo hace referencia a esas partes de la armadura. Ahora, tienen ustedes que recordar que Primera Tesalonicenses fue el primer libro que Pablo escribió. ¿Ok? Ese fue el primero. Y obviamente, Segunda Tesalonicenses viene después. Pero en Primera Tesalonicenses ya Pablo les escribió acerca del arrebatamiento. Luego vino, introdujo esa doctrina que no era conocida en el Antiguo Testamento más que en ciertas referencias, pero no fue hasta el Nuevo Testamento que Pablo introduce el arrebatamiento, en el cual muchos cristianos no creen, no digamos el mundo, muchos cristianos no creen que eso es verdad. Pero Pablo les dijo eso por causa de que estaban muriendo algunos hermanos que para ellos eran personas
muy importantes en la fe y personas que estaban declarando la segunda venida de Jesús y de repente se morían. Entonces comenzaron a alarmarse y Pablo les escribe esa carta de Primera Tesalonicenses y comienza a describir la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento, hermanos. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, el primer libro que Pablo escribió fue Primera Tesalonicenses, y en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice esto: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Algo un poco diferente a lo que después nos escribe en Efesios capítulo 6, porque aquí dice vestidos con la coraza de fe, y en Efesios 6 dice vestidos con la coraza de justicia. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que Pablo en su primer libro venía conociendo apenas algunas cosas acerca de la armadura de Dios y no tenía todo el conocimiento, todavía no había extraído todo lo que necesitaba, como después nos lo explica aquí en Efesios 6, porque en Efesios 6 hace una descripción a detalle acerca de la armadura de Dios, no así en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, ¿ok? Entonces no se dejen llevar nada más porque ven algo de diferencia. Bien, ahora vamos al libro de Efesios, ahí a la epístola a los Efesios, y vamos a comenzar a leer unos ciertos puntos acerca de esa armadura. Y ahí en el capítulo 6, versículo 11, es que me quedó un poco, la letra está un poquito chiquita y no la alcanzo muy bien si no me acerco, se la leo de aquí. Dice el capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos. ¿Ven cómo la palabra que Pablo está escribiendo ahí denota una acción individual? ¿Qué dice? Vístanse ustedes. No dice Dios los va a vestir. Vístanse ustedes. Entonces, esa es, bueno, déjenme leerles el versículo completo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues el propósito de vestirnos de esa armadura de Dios, que obviamente no es físicamente, lo representa con la armadura romana, pero no es físicamente lo que está diciendo, ustedes vayan y consigan un casco romano y ¿cómo se llaman? No, unas espinilleras, o el calzado, o el escudo. No es físico a lo que se estaba refiriendo Pablo, sino espiritual. Representando algo espiritual con una cierta arma física, ¿ok? Y vamos a ir, no hacia un detalle profundo, pero sí vamos a ir entendiendo cada uno de esos aspectos. Entonces, cuando Pablo usa la palabra vestíos, y no les voy a hablar los términos griegos porque en realidad de nada sirven, pero digo, a menos de que queramos hacer un estudio así detallado, pero esa palabra vestíos, si ustedes la estudian en el griego original, representa una vestimenta que Dios destinó, que les queda perfectamente al cuerpo que ustedes tienen. Aunque engorden un poquito o enflaquen, no importa. Son como esas, ¿cómo se llaman las de los leggings, las de los ciclistas, ¿verdad? O sea, se expande o se... No, así poquito nada más, ¿verdad? O se hace
más delgadito, pero nos queda, hermanos, nos queda perfectamente. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Cada traje, cada vestido que Dios hizo, cada parte de la armadura es hecha específicamente para cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, en acuerdo con eso, la palabra comienza a explicar o denota una llenura. Dios nos está diciendo, llénense, y cuando uno se va a estudiar un poquito más profundo en el griego, esa palabra vestíos significa, ya dijimos, ¿verdad? Que cabemos perfectamente en ese traje, pero es llenarse de la fuerza, y la describe como una fuerza de la naturaleza. Así la describe el griego. O sea, llénense de toda la fuerza de la naturaleza o de un ejército romano completo, no de un solo soldado, sino llénense de toda la fuerza de un ejército completo con la armadura de Dios. A eso se refiere. Vístanse, pónganse el traje, llénense del poder representado por la fuerza de la naturaleza o de un ejército completo, para que podáis, ven cómo denota un proceso, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Okay? Entonces, las acechanzas del diablo es algo que ustedes tienen que entender, y quiero que les quede claro. La palabra acechanzas es, bueno, metodeia, ¿verdad? Esa es la palabra en griego. Dije que no les iba a dar, pero queda en este instante. En este ejemplo, es una palabra que se usa para representar un camino que continuamente está siendo caminado. Un lugar, una vereda, por la que una persona va continuamente y regresa, y va y regresa, y va y regresa. De manera que con el tiempo, si alguno de ustedes ha ido a un rancho y ha caminado en el monte, se da cuenta de que se encuentra uno con muchas veredas por donde caminan los animales, o caminan las vacas, ¿verdad? Que llevan a donde toman agua o donde comen. Hay veredas dentro de las pasturas, ¿verdad? De los agostaderos. Y esas veredas es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice las acechanzas del diablo. Son veredas que están continuamente caminadas, y que siempre es el mismo camino. La forma en la que Satanás viene en contra de nosotros, y esto es importante, siempre es la misma. Nunca cambia de metodología. Siempre viene contra nosotros de la misma manera como viene con otra persona que está en otra parte del mundo, enviando a los mismos espíritus que hacen las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. Satanás nunca cambia su metodología porque no tiene nada propio. Hace las cosas y las ha venido haciendo por miles de años, pero siempre las hace igual. Cuando nosotros entendemos cómo trabaja él, podemos ponerle un alto a esas veredas con la palabra de Dios. Entonces esa es la palabra metodeia, acechanzas del diablo o diabolos, que es, ¿se acuerdan? La palabra diabolos es pegarle a una cosa una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que conseguimos quebrarle un pedacito o penetrar lo que a donde queremos llegar. Eso es lo que el diablo hace con los pensamientos. Está dale y dale y dale y dale y dale, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, a ver si puede penetrar nuestra alma, nuestra mente, para conseguir que nosotros nos retractemos de la fe y conseguir algo de nosotros,
que lo bajemos al corazón y digamos, híjole, no, o sea, ya esto ya fue mucho. Yo creo que Dios no quiere que yo haga esto, o Dios no me quiere sanar, o esto, y nos convence de algo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando nos convence, hermanos, lo bajamos a nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca y el cuerpo va y sigue la acción. Por eso es importante cambiar nuestra mente, para que ahora podamos nosotros, con la palabra de Dios, bajarla, creerla, bajarla a nuestro corazón, hablarla y accionar lo que Dios dice y tener los resultados de Dios. Sí, a lo mejor es un poquito complicado, pero yo les voy a decir algo. En estas últimas semanas, meses, Dios ha mostrado un poquito más claro en mi espíritu el proceso de tomar su palabra en serio, toda su palabra, y de aplicarla en toda situación. Y fue hoy o ayer, no sé qué puso Rodrigo, un post ahí en el Facebook, donde dice que 2 o 3 testigos confirman la acción que debemos de tomar en acuerdo con lo que Dios quiere. No es nada más porque oímos algo o vemos algo en la palabra una vez, no, son 2 o 3 testigos en toda situación, en toda cosa que nosotros necesitemos, tenemos que respaldarlo con 2 o 3 testigos. Entonces sabemos que vamos bien. Por ejemplo, la sanidad. Bueno, la sanidad, la palabra dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. En 1 de Pedro 2, 24, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. En el Salmo 103, Él nos libra de toda enfermedad. Él es el que sana todas nuestras dolencias. El Salmo 107, bueno, entonces ya tengo 2 o 3 testigos. Yo sé que la sanidad es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, cada vez que venga Satanás y diga, de esta no vas a sanar, o de este dolorcito no, Dios no te va a oír, entonces, ahí está el diablo, tratando de penetrar esto para llegar aquí y hacer que mi boca confiese muerte. Pero cuando yo entiendo la voluntad de Dios y tengo 2 o 3 testigos, no me voy a mover, aun cuando vea cosas en mi cuerpo que al mundo asusten, o a la medicina digan, ¿cómo? ¿Y no te has tratado? No estoy diciendo que no vayan a tratarse, estoy diciendo, hablando un ejemplo, para que ustedes entiendan que a pesar de que vayan con el doctor, la certeza de lo que la palabra dice es la enfermedad no se va a llevar la gloria, no va a ser que mi cuerpo deje de vivir aquí en la tierra por causa de la enfermedad. El día que yo me vaya, me voy a ir porque me pongo de acuerdo con Dios, de acuerdo a su palabra por fe, como Jesús se puso de acuerdo y se fue. Bueno, fue primero abajo, ¿verdad? Sí me están... Eso es lo que nosotros tenemos que estar continuamente cuidando cuando la palabra dice, para que estáis firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra firmes es, el aire me da y me mueve todo, pero yo estoy tan anclado en la tierra que me puede doblar como al trigo o lo que sea, pero no me voy a mover de mi lugar. Bueno, así de claro, hermanos, debemos de tener en todas nuestras áreas, en acuerdo con la palabra de Dios, en todas nuestras áreas. Hubo varios, no me voy a meter, ¿verdad? Pero sí, tengan mucho cuidado con lo que leen y con lo que dicen amén en el Facebook. La mayor parte de las declaraciones que vienen en los anuncios esos que ponen, van contrarios a la palabra de Dios. No van en acuerdo con la palabra de Dios. Yo no decreto, yo no declaro, yo no acciono, yo no esto, Dios sabe lo que hace en mi vida, pues te vas a morir. Porque toda la palabra está llena de lugares donde dicen que tomes la palabra de Dios y que con esa palabra autorices el poder de Dios en tu vida hablando lo que está escrito. Ahora, yo quiero constatarlo con 2 o 3 testigos, me voy a la palabra,
Y dice en 2 Corintios, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Salmo 91, y dije yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confío. ¿Quién está hablando entonces? ¿Cómo vas a vivir si no estás creyendo lo que la palabra de Dios te está diciendo que digas? Job 28, decretarás o declararás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá luz. Si no lo crees, si no lo decretas, es tu problema. Hay soberbia si te enseñan escritura como esa y tú dices, no lo quiero hacer. Bueno, tú no lo quieres hacer, pero no quiere decir que la palabra de Dios no es verdad. Marcos 11, y cualquiera que dijere a este monte, y cualquiera, pues yo soy uno entre esos cualquiera. No soy un cualquiera. Pero si yo no digo, y cualquiera que dijere a este monte, bueno, ese monte es una enfermedad, una situación, la que sea. Si yo le digo a ese monte, quítate y échate en el mar, o no le digo, es mi problema. El poder de Dios está concedido para que yo le diga a ese monte, a esa situación de escasez que se quite, a esa enfermedad que se quite. Y no dudo, hay ciertas reglas que cada versículo tiene, o leyes que yo tengo que seguir, y no dudar en mi corazón, sino creyere que será hecho lo que digo, lo que dice la palabra, lo que diga yo, me será hecho. Entonces, ¿tiene que ver lo que diga lo que yo diga o no? Claro que sí. Entonces, esa persona, cuando yo los leo, normalmente les pongo una notita ahí en la de esa, y si me contestan, me voy por inbox, ¿verdad? Y ahí ya, si quieren seguir hablando, y si no, ya no les sigo, hermano. Ya entendí que las personas no quieren que alguien les traiga la palabra y les diga lo que la palabra dice. Ellos quieren hacer lo que quieren, pues adelante, pero la palabra no dice eso. Enseñándoos con toda palabra, himnos y salmos, y ahorita exhortándonos unos a otros con eso. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Ok, ahora vamos a seguir leyendo en ¿está conectado? Sí. En Efesios 6:13. Bueno, no, está bien. Lo que pasa es que se renovó algo ahí. En Efesios 6:13 dice, nos vamos a brincar eso de del rango que hay de los espíritus, y dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahí está, gracias a Dios. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, entonces, la palabra importante de este versículo que quiero que tomen ustedes es la palabra resistir. Tomad, llénense de la fuerza de la naturaleza, de la fuerza de un ejército, de toda esa armadura de Dios, llénense para que puedan resistir. Y la palabra resistir me encantó cuando la estudié, porque es la palabra fight back. Para que puedas tú, ¿cómo sería una traducción? Contraatacar. Para que puedas tú contraatacar en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces,
en ningún lado aquí veo yo donde Pablo o Dios a través de Pablo me esté diciendo que me tenga que quedar callado ante cualquier situación adversa. Hace 3 noches me gocé porque en el sueño vinieron situaciones difíciles y en el sueño no me había tocado antes. Me despertaba o entre dormido y hacía declaraciones ahí o cuando no me puedo levantar, que ya estoy bien dormido, pero ahora en el sueño. Y eso me gocé porque eso significa que en esa área mi corazón está totalmente renovada, en esa área. Al grado de que lo que estaba soñando, lo estaba yo reprendiendo en ese momento en el nombre de Jesús. Y el sueño se iba. Entonces, eso, hermanos, es cuando ya la palabra se cree a tal grado de que trabaja automáticamente. Como cuando comemos algo. Si yo como una manzana y no le digo a mi estómago, produce los jugos gástricos, porque ahí te va un pedacito de manzana, y me la masticas tantas veces y libera tantas bacterias para que puedan degradarlo, intestino delgado comienza a acomodar las cosas para que puedas absorber los nutrientes y todo lo bueno, intestino grueso, no, ya, hasta le digo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es automático. Bueno, la palabra de Dios, cuando se toma en el Espíritu y se cree y se practica una y otra vez ante situaciones adversas, es alimento que Dios nos está dando de su palabra y llega el punto en el que el espíritu, el alma y todo lo comienza a masticar, a absorber y a digerir sin que nosotros estemos pensándolo. Entonces es cuando nuestra mente queda renovada en esa promesa. ¿Ok? Es importante. Amén. Como aquello que les dije del carro, ¿verdad? Cuando salió el venado y en lugar de decir en el nombre de Jesús, venado, quédate en la orilla, dije, aguas, y le pegó al radiador y salieron aguas. Entonces, para los que no crean que eso es importante, créanme, ustedes son ahorita lo que han confesado anteriormente. Bien, entonces, para que podáis resistir o contraatacar en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahorita vamos a entrar a esa palabra firmes cuando lleguemos al calzado del Evangelio, del apresto del Evangelio de la paz. Ahí vamos a ver esa palabra aplicada. Bien, como ejemplo, quiero que recuerden a David y a Goliat, uno hijo o descendientes de la línea de los moabitas, porque Noemí era de Israel, pero Ruth era moabita, ¿verdad? Ruth moabita. Y Orfa era también, no era del pueblo, no sé si también moabita o amonita, no sé, de eso no estoy muy seguro, ustedes lo pueden consultar, pero la obediencia de una de Ruth dio a la línea de David y la de Orfa dio a la línea de Goliat, ¿verdad? Por ahí vienen los dos. Uno le dio la espalda a Dios, que es lo que significa Orfa, la cerviz, le volteó la cara, y Ruth lo obedeció, ¿verdad? Entonces, en David y en Goliat se encuentran ellos, y el ejemplo aplicado a este versículo es que el enemigo muchas veces, los enemigos vienen, hermanos, y el ejemplo se puede comparar con Goliat. Los enemigos vienen y parecen ser unos monstruos grandísimos, una montaña, Marcos 11, tan grandes que decimos, ¿cómo le voy a hacer en esta situación? Si lo pudiéramos ver en el ámbito espiritual, veríamos a un gigante así viniendo contra nosotros.
que fue lo que vio David en lo físico, cuando vio a Goliat. O sea, era un animal, perdón, pero pues, ¿cómo lo describes? Era algo fuera de lo normal. Y David, Goliat salía todas las mañanas y todas las tardes y hablaba pestes contra el ejército de Israel, contra el Dios de los ejércitos, y decía una bola de leperadas y de blasfemias, y nadie le hacía contra, nadie le contestaba. Y es muy parecido a los cristianos de hoy. Cuando el enemigo viene, parece un gigante, y viene y te dice, no vas a sanar, no vas a completar con lo que eso, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, y son gigantes en el mundo espiritual que nos hablan día y noche, hermanos. Día y noche está, y no vas a salir de esta, no vas a poder pagar esto, no vas a poder completar con esto, no vas a... ¿Verdad que sí? Son gigantes que vienen en nuestra contra. Pero si nosotros no hacemos lo que David hizo en lo físico, y nosotros no tomamos la palabra de Dios y levantamos, David levantó 5 piedras del arroyo. Con una le dio entre ceja y oreja, y lo demás a Goliat, y lo mató, le cortó la cabeza, lo que ustedes quieran, con una. Pero las otras 4 piedras, muchos creen que estaban destinadas para los otros 4 hermanos de Goliat, que vienen descritos en la Biblia. Por si venían, ¿verdad? Por si llegaban allí traía una para cada uno. Pero David cayó al gigante diciendo, el Dios que está conmigo, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú no conoces, ¿verdad? Filisteo incircunciso. Ese es el que te va a derrotar y hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Entonces la actitud de nosotros, hermanos, debe de ser esa. Y no en lo físico precisamente, sino en lo espiritual. Porque los gigantes son más grandes en lo espiritual que en lo físico. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y a la situación que viene contra nosotros le hablamos y le decimos quién es nuestro Dios y en Cristo Jesús la autoridad que tenemos y lo que Dios nos ha conseguido como herencia en Cristo Jesús, que leía ahorita Tere. Y tomamos la piedra espiritual, 5 piedras, bueno, pues también las puedo aplicar a la Torá. Son 5 libros de Moisés, que básicamente son las instrucciones para todo Israel en la ley. Pues yo también puedo tomar la palabra de Dios y ante ese gigante decirle en el nombre de Jesucristo, se me ha dado autoridad para decirte, y citamos el versículo. No, pero es que la escasez y mira cómo le vas a hacer. La palabra dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. La creo, la confieso y voy y hago algo al respecto. Tomo mi piedra espiritual y la aplico. Le doy a ese gigante en el centro, en la cabeza, con la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Jesús cuando vino Satanás y le dijo en el monte de la tentación las 3 cosas. Entonces, yo quiero que ustedes lo identifiquen, porque si pudiéramos ver en el ámbito espiritual, eso es lo que está sucediendo. Esos gigantes espirituales son los que están viniendo contra ustedes. Y lo que Dios quería que los 12 espías vieran, no eran los gigantes que estaban en la tierra de Canaán, que volvieron 10 de ellos y decir, ¿cómo le vamos a hacer? Están bien grandotes. Querían que vieran los gigantes espirituales que estaban enterrados en la tierra de Canaán, que era Abraham, Isaac y Jacob. Ahí estaban enterrados, pero decidieron ver a los gigantes del mundo y asustarse contra ellos.
Entonces no se asusten, hermanos. No son tan grandes como nosotros nos los imaginamos cuando tenemos el poder de la palabra de Dios. Úsenla. Identifiquen cada situación de sus vidas y ya déjense de andar buscando las cuestiones de este mundo, como que son nuestras proveedoras o los hospitales son nuestra solución. No, 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 no. Sustituyan, vayan a donde tengan que ir, pero sustituyan el poder de la palabra de Dios para vencer todo lo demás o conseguir lo que Dios quiere. Y sobre todo, tener en mente y en nuestro corazón el extendimiento del reino de Dios, porque Jesús viene pronto. Amén. Bueno, vamos a avanzarle porque si no. Ok, entonces, déjenme leerles en el versículo 14, dice Pablo, entonces, les voy a leer los 7 armas espirituales, pero nada más vamos a explicar 3 de ellas. Está en el versículo 14 de Efesios, dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, primero, y vestidos con la coraza de justicia, 2, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, 4. Y tomad el yelmo de la salvación, 5. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 6. Pero el séptimo, hermano, no se identifica porque no está descrito tan claramente como los demás. Pero cuando Pablo dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, y sigue diciendo, lo vamos a ver, está haciendo referencia a la jabalina, al arma, ¿verdad? La jabalina que traían los romanos sobre su espalda, con la cual podían alcanzar al enemigo a una distancia larga. Y Pablo la asemeja con la oración. La oración en el Espíritu, cuando ustedes oran poderosamente, es como si estuvieran aventando esa jabalina y pegándole en Venezuela a algo por lo cual Dios les dice, oren por eso. O hablando en el Espíritu. Pero es un arma espiritual que ustedes tienen que aprender a usar, sea orando en el Espíritu o sea directamente con algo que Dios les revela. Pero les aseguro que aunque esté al otro lado del continente, va a ir a pegar exactamente en el blanco donde Dios nos dice. ¿Ok? Esa es orando en el Espíritu o la jabalina con la cual representa Pablo. Bien, entonces vamos a ver el primero. Estando pues, 14, estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿cuál es esa arma? Ceñidos, sí. Y es algo con lo cual no todos la identifican. La palabra de Dios es el arma principal, porque además de eso, es la única dentro de las 7 que tenemos manifiesta físicamente aquí en la tierra. Porque yo no puedo ver la coraza de justicia, no puedo ver el escudo de la fe, físicamente no lo puedo ver, pero la palabra de Dios lo tengo aquí. Entonces Dios nos está diciendo, cíñanse vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne. Ahora, en el aspecto del armamento, de la armadura de los romanos, les iba a traer fotos, pero luego batallo mucho para editar. Cuando ya esté el ministerio para editar, se los voy a dar con todo eso. Pero el cinturón
de los romanos, hermano, consistía en dos partes. Eran cinturones delgaditos, no muy vistosos, pero tenía dos partes donde se abrochaba, cinturones como este que traigo yo puesto y otro. Y lo que sí es que tenía diferentes partes donde iba la macaria, o sea, la espada, que era la principal, con la que peleaban en batalla, donde iba la jabalina. El escudo que usaban era un escudo muy alto y oblongado, ovalado. Híjole, maestro. Oblongueado. Esa palabra, bórrenla de ahí, no se quieran. No sé, oblong, ¿verdad? O sea, es así, ¿verdad? No, cóncavo, no, sí, cóncavo. Sí, así. Bueno, no solamente era ancho en eso, sino también muy alto. Para traerlo, ese escudo, que lo vamos a ver después de las capas que consistía, y es importante para aplicarlo en la palabra de fe, para poder cargarlo en un tramo donde tenían que caminar mucho tiempo y luego entrar y pelear, pues el cinturón tenía diseñado un clip donde se ganchaba el escudo y no tenían que irlo sosteniendo con su brazo. ¿Ok? Todas las partes de la armadura estaban centralizadas en ese cinto. Y no era muy vistoso. No era. Como la coraza, ahorita la vamos a ver, la coraza de justicia, o la coraza que traían la armadura de los soldados, era una cosa fabulosa porque brillaba, híjole, muy fuerte, ¿verdad? Pero el cinturón no. El cinturón era algo muy insignificante, pero centralizado en el cuerpo del romano, porque de ahí se apoyaba y se fundaban todas las demás cosas. Pues la palabra de Dios para nosotros, hermanos, es precisamente eso. Debe de ser precisamente eso. El fundamento, el aspecto central de nuestras vidas, de donde todas las demás armas, el escudo de la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio, el calzado, todo lo demás depende y sale de esa palabra que tenemos manifiesta aquí en la tierra. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Si un soldado llevaba su cinto o no llevaba su cinto, pues para comenzar no llegaba muy lejos, porque el peso de toda la armadura eran de alrededor de 130, 140 libras. Para llevarlo, imagínese, hermano, con muchas carabinas y todo eso, ya cuando llega el venado, pues ya no, ¿verdad? Ya no, el pulso está muy agitado. Entonces, además, con la caminata, todo se iba aflojando. Se soltaba, por ejemplo, el escudo o la coraza, si no iba bien amarrada aquí, pues se abría y cubría perfectamente el costado para que no entrara ninguna daga. Entonces, si eso no estaba amarrado correctamente al cinturón de la verdad, todo se aflojaba y era una presa en batalla, fácil. Lo podían matar fácilmente. Lo mismo, por eso Pablo lo aplicó así, porque para nosotros la palabra de Dios debe ser el aspecto central de nuestras vidas, de manera que no puedo yo decidir un día leerla y luego pasar 2 meses o 3 meses y todo. La fe, la justicia, la salvación, todo lo demás, el enemigo va a venir, va a decir, ¡buh! Y se nos va a caer todo. Si así, bueno, digo, perdón, no lo quise hacer ver así, sino que como lo representa Hollywood, ¿verdad? O sea, todos salen despavoridos, corriendo, llenos de miedo, y muchos son cristianos, porque les pasa precisamente eso. No están amarrados todas sus cosas, arraigados en la palabra de Dios. Eso es nuestro centro, es nuestra vida, hermanos. Cualquier cuestión que esté desarreglada en nuestras vidas, ahí vamos y lo arreglamos y lo solucionamos con la palabra. Si alguien trae algo
contrario a lo que nosotros estamos creyendo. Bueno, hermano, dime, ¿en qué te estás basando para que me digas que la palabra de Dios sí puede sanar en este tiempo o sí nos puede prosperar? A ver, dime. 2 o 3 versículos. Si me los dice correctamente, yo tengo la obligación y debo de tener el honor y la honradez y la soberbia aplastada totalmente para decir y reconocer: la palabra de Dios es la autoridad final en mi vida. No mi denominación, no mi iglesia, no mi líder. No me importa que hayan dicho 50 veces que Dios no sana, o que Él cuando quiera sane y al que quiera sane. Si la palabra dice y me da con 2 o 3 testigos que su voluntad es sanar, esa va a ser mi autoridad final y yo le voy a creer a Dios y no al hombre. ¿Ok? Eso es para todas las promesas que Dios tiene. Por eso es que tenemos nosotros que estudiarla. Y si no lo hacemos seguido, entonces el cinturón de la verdad va a estar flojito. Se nos van a andar cayendo todas las cosas. La fe no va a trabajar. La espada del Espíritu no la tenemos en nuestra boca. Cuando venga una situación vamos a decir: ay, me explota la cabeza, siento que me muero. Pues te vas a morir. Cuando llegue a tu corazón esa confesión que estás diciendo, se va a convertir en un cáncer, se va a convertir en algo, porque estás contaminando con tus expresiones, tu mente y las sustancias a tu cuerpo. 95% de las enfermedades vienen por, ¿se acuerdan? Pensamientos tóxicos. La mayor parte de las enfermedades no las causamos nosotros. Qué tremendo. Bien, la palabra misma nos hace perfectos. Y quiero que entiendan, porque Hebreos 10 dice que Jesús, Hebreos 10, se los debo, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, con la ofrenda de Jesús, nuestro espíritu es perfecto desde el momento que nacimos de nuevo. No, Dios no le va a volver a añadir nada a nuestro espíritu. Está perfectamente hecho a su imagen y semejanza. Pero este cuerpecito que nos cargamos, hermano, y el alma con la cual nosotros hemos recogido tanto mugrero desde que nacimos, en la mente, emociones, seguimos las emociones y se va a morir, se murió tu perro, ¡ah! Y ahí vamos siguiendo las emociones, en lugar de que las emociones nos sigan a nosotros. Decirle: no, espérame tantito. Sí, tengo que ir al hospital, pero espérame tantito, voy a buscar dirección de Dios. ¿Qué tengo que hacer primero? Señor, en el nombre de Jesús. Y luego muevo, que la emoción me siga a mí. Yo lo soluciono. No, la situación me va a controlar a mí. Entonces, Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre, a través de Jesús. Sí. Pero aquí dice en 2 Timoteo, y también ya la conocen la mayor parte de ustedes, es una escritura que me sé de memoria, pero se las voy a leer como está ahí. 2 Timoteo 3:16 dice, le dice Pablo a Timoteo en el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la verdad es inspirada por Dios. Todo proviene de Dios. Y todo esto que proviene de Dios, que tú tienes en tus manos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No te instruye con enfermedades, ni con escaseces, ni con nada de eso. Dios lo hubiera dicho en su palabra. Su palabra es suficiente para instruirte, redarguirte, enseñarte, hacerte todo lo necesario, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, ¿soy perfecto o no? Hebreos dice que sí, y aquí dice que no. Digo, da a entender que todavía no.
Pero está hablando de dos aspectos diferentes. En el espíritu soy perfecto. En mi alma tengo que renovar con la palabra de Dios. Tengo que ser corregido con la palabra de Dios. Tengo que ser instruido con la palabra de Dios. Tiene que redarguirme la palabra de Dios y tiene que enseñarme para que mi mente sea renovada y pueda pensar igualito que Jesús. Y hacerme perfecto aquí en la tierra. Pero es algo que la palabra puede hacer. Por eso no me pongo el cinturón de la verdad y digo, ya soy perfecto. No, no. Tengo que venir a la palabra y aquí buscar mi perfección a través de la renovación de mi mente. ¿Bien? Ok. Vamos al segundo punto. Sí, la coraza de justicia está más adelantito. Es Efesios, no lo escribí. 6:14, ok, no lo escribí ahí, déjenme leérselos. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, les leí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. 1, ya entendimos, es el centro de nuestras vidas, la palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Pues la coraza de justicia, como les dije hace ratito, era la coraza de justicia romana, la física. Era básicamente algo que cubría desde el cuello hasta los lomos. Abajo, más abajo todavía, pero ya era parte de las espinilleras y de los zapatos. Pero cubría todo eso. Y eran básicamente 2 placas. Y esas placas se enganchaban atrás, en el cuello y en los costados, y se unían con diferentes, como escalas de los pescados. Se tapaba una con la otra, así, por dentro y por fuera, con baqueta también, y bronce por fuera, o cobre, me imagino, o latón, no sé si será latón brass, y el otro es, bueno, X. Pero se cubría perfectamente y el efecto que tenía esas escamas, hermano, sobre la coraza de justicia, era que cuando las usaban, cuando el soldado romano iba marchando, el mismo cobre o el bronce era con el sol, reflejaba, o sea, una luz que sabían que el ejército romano venía. Pero cuando iban marchando, iban las escamas o las barras de bronce, iban rozando una con otra. Y entre más hace eso, más brillantes se hacen, ¿verdad? Porque van tallándose una con otra. Entonces, cuando el enemigo los veía, o sea, y el soldado era un soldado que peleaba seguido, o sea, el brillo que traía ese soldado era fuera de lo común. Entonces, de la palabra de Dios, necesitamos nosotros entender que sale la coraza de justicia. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios continuamente, nos hace brillar aún entre cristianos. Cuando nosotros sabemos utilizar la palabra de Dios en nuestra milicia, en nuestro militar, en nuestras peleas contra el enemigo, la misma palabra nos hace reflejar la gloria de Dios. Y la gente nos ve diferentes. ¿No han visto, sin nombrar personas, pero cristianos, que se parecen al mundo? Cristianos que andan en sus trabajos y que hablan como el mundo. Personas que se comportan como el mundo. Cómo esa luz no brilla. Es como una coraza de justicia que está nada más ahí tirada y nunca se va haciendo verde o se va opacando y nunca brilla.
Pero la que se usa, Pablo la asemeja a la coraza de los romanos. Ahora, es algo que ustedes tienen que practicar. Y les voy a dar unos 3 versículos o 4 para que los apunten, se los voy a leer, pero es algo que ustedes tienen que entender, que la coraza de justicia, hermanos, se practica, se recibe por fe, se cree, se recibe, se habla y se vive. ¿Ok? La palabra dice, por ejemplo, en Romanos 5, en 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Entonces, fuimos hechos justicia de Dios en él. Esa es una de las primeras partes en las que yo sé que esa parte de la armadura romana es algo que Dios quiere que yo tenga. Ahora lo tengo que recibir, primero por fe, declararlo, hablarlo, para que esa armadura comience a brillar. El yo decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, escúchenme bien, es ponerse la coraza de justicia. El yo responder a las personas, oye, ¿tú eres justo? No, pues yo no, o sea, ¿cómo me...? Es traer o no traer la coraza o traerla suelta sin que me importe. Cuando Dios dice en su palabra, y les voy a dar 2 o 3 testimonios para que ustedes sepan lo que tienen que confesar ante lo que les digan las personas. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así me llamo porque Dios me lo concedió en su palabra, y aunque la otra gente me diga lo que me diga o me llame lo que me llame, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y comienza a rozarse las barras de cobre que traigo puestas en mi coraza. ¿Ok? Bien, Romanos 3, 21 dice, y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ven? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, lo que nos leían de 1 de Pedro. La justicia de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces la coraza de justicia me la pongo yo por fe en Cristo Jesús. ¿Ok? 2 testigos, 2 testimonios. ¿Bien? Siguiente, 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Los que reciben van a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, cuando es algo, hermanos, que ustedes tienen que solucionar, no pueden nada más oír a alguien decir, no, pues es que yo soy un gusano, pues como yo soy esto, no soy la justicia de Dios, nunca digas que eres justo. Pues si la Biblia dice que digas, no por mi justicia, pero Jesús me dio su justicia, por lo tanto, soy la justicia de Dios y traigo la coraza de justicia puesta. Amén. ¿Ok? Así es como yo me pongo esa coraza. ¿Y ven cómo no es automática? No es como yo, ok, me la pongo, la coraza de justicia, aquí está, me la amarro, ya la traigo puesta. No es cierto. A ver, ¿eres justo? No, yo no.
Pues entonces, ¿cómo que te pusiste la coraza de justicia? Te pusiste la coraza que has traído siempre, la del diablo. Ay, hermano, no me hable así. No, bueno, pues cámbiatela. Jesús les dijo, generación de víboras. Bueno, eso es parte de nuestro crecimiento, entender que tenemos que hacer algo para ya dejar de jugar a esta religioncita que anda por todas las cientos de iglesias y que anda diciendo, no, hermano, usted no se diga eso. Es una blasfemia decir que eso es justo. Pues si la Biblia dice que diga que soy justo en Cristo Jesús, Él me hizo así. ¿Quién soy yo para decir que no? Bien, y por último, vamos a llegar a la tercera, es 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ok? Entonces, calzados vuestros pies en cuanto a la armadura romana, significaba traer tapado desde la rodilla hasta la planta del pie con lo que ellos llamaban greaves o espinilleras. Cubrían toda esta parte y la parte de arriba del pie, de bronce también. Y eso lo amarraban con las sandalias, que eran básicamente también de bronce, con piel, pero las agujeraban, hermanos. Les hacían agujeros a la planta del pie, del zapato, y le ponían clavos, a veces hasta de 1,5 pulgadas, sin achatar. Y cuando hacían eso, les servía para 2 cosas. Una, para defenderse en batalla. Imagínense un zapatazo de esos en cualquier parte, pues sí duele, ¿verdad? Pues son picos. No te mata, pero sí te hace que ay, épale, cuando menos, ¿verdad? Y la otra era para afirmar sus pies en batalla. De manera que cuando viniera el enemigo y pegara contra las bandas de los romanos que formaban, no los moviera hacia atrás. Se enterraban en el piso, ¿verdad? Y evitaban que eso sucediera. Entonces, estaba formado por sandalias con muchas tiritas o correas de piel, se las amarraban recubiertas de bronce. Ni un zapatazo, ni cuando fueran y entraban en terrenos de mucha roca o de espina. Las espinas, cuando pasaban por esos arbustos, no les hacía nada. A pesar de que venían todas esas cosas en su contra, ellos eran inamovibles. No dejaban de pelear contra alguien porque había espinas o cardos o algo en ese terreno. Entonces, cuando Pablo lo representa con el Evangelio de la paz, es porque nosotros tenemos que entender que a donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar con diferentes terrenos, con terrenos rocosos, con terrenos espinosos, donde nos digan, no me caes bien, tu palabra aquí no significa nada. Es más, ¿quién te dio permiso de venir y decirme eso? No, no es cierto. ¿Dónde dice eso la Biblia? A veces mismos cristianos. Y vengan las ofensas y vengan los ataques en diferentes formas. El Evangelio de la paz que nos fue encomendado, hermanos, fue para que no nos lastimara y dijéramos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Jesús les decía, sacudan sus zapatos, quítense el polvo y váyanse a la siguiente ciudad. Pero no se ofendan, porque en el momento que el enemigo ocasione o logre que ustedes pierdan esa paz,
híjole, van a contestar como cualquier Mundano. persona del mundo. O van a hacer lo mismo que cualquier persona del mundo. Y esa paz que los mantiene en victoria va a huir. No huir en la forma de que ay, ahí viene lo malo, no. No puede aplicarse a sus vidas. Las promesas no pueden cumplirse en sus vidas. ¿Ok? Entonces, es bien importante que sepamos nosotros que nos vamos a encontrar con situaciones adversas en muchas ocasiones. Personas que no nos van a recibir gratamente, o que nos van a insultar, o nos van a decir cosas, no contestemos igual. Porque nosotros tenemos la paz sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento. El shalom de Dios, y ese shalom, recuerden cómo se describe en el hebreo, las 4 consonantes. No, las 4 de la palabra shalom es Shin, Lamed, Bab y Mem. Es la destrucción, representan la destrucción de la autoridad adherida al mal o al caos. ¿Cómo la destruimos? Con la palabra de Dios, usando la paz como arma, usando la coraza de justicia como arma, usando el cinturón de la verdad como el fundamento donde se cuelgan todas las demás cosas, y de ahí podemos partir. Amén. Por último, Romanos 16, para finalizar ¿cómo andamos de tiempo? 16:20. Bueno, ¿me aguantan otros 5 minutos? Hay algo que no quisiera dejar de decirles. Yo sé que algunos se tienen que ir antes y todo eso, no importa, está grabado, lo pueden volver a ver, si es que quieren ustedes hacer algo al respecto en su vida espiritual, ¿verdad? En su vida de armamento, de cómo aplicarlo. Entonces, en Colosenses 3:15 hay 2 o 3 palabras que quiero nada más que entiendan. Colosenses, déjenme ver si lo puse. Colosenses 3:15 y 16. Ok, rápidamente. Dice, y la paz de Dios, haciendo referencia a esta paz del apresto del Evangelio, ¿verdad? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, el centro, quiero poner, es la palabra gobierne. La palabra gobierne en el hebreo está descrita como un umpire, como en el béisbol. El que tiene la última palabra en toda jugada es el umpire. Es el que dice, estás safe o estás fuera, ¿verdad? Es el que tiene el control. Entonces, a eso se refiere cuando dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios sea el umpire en vuestros corazones, el que decida lo que hay que hacer en cada situación. Pero es que me dijeron 7 maldiciones y en 2 idiomas, y me recordaron a mi mamá y me dijeron, bueno, ahí está la palabra de Dios. Para que sea el umpire que llame lo que debe de ser. Y lo que debe de ser es la paz de Dios. Si no, entonces no va a gobernar nuestros corazones, no va a ser ese umpire. ¿Bien? Muy bien. Y en el 16 dice cómo aplicar y cómo hacer que ese umpire llame o tenga la última palabra en nuestras vidas. El 16 nos dice cómo. La palabra de Cristo, la palabra del ungido y de su unción, more en abundancia
¿Ven cómo se soluciona eso? ¿Cómo puedo yo hacer que la palabra de Dios more en abundancia en mi vida? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que llenarnos de todo eso. Pero cuando dice more en abundancia, les voy a dar las dos definiciones. Que la primera es que more en abundancia, que tome residencia. Cuando dice more, es que tú le permitas que tome residencia en tu vida. Tú le permites a la palabra de Dios tomar esa residencia. ¿Ok? Y cuando dice en abundancia, ya con esto termino. Cuando dice, y el versículo 16 de Romanos, cuando dice en abundancia, hermanos, quiere decir, está haciendo referencia a una vida, entiéndanme bien, no quiero que me malinterpreten, está haciendo referencia a una vida extravagante, fuera de lo común, a la que nosotros tenemos que darle cabida o residencia a la palabra de Dios en nosotros. Que sea extravagante en sabiduría, en conocimiento, en salmos, en cánticos espirituales, en himnos, que todo eso sea extravagante, fuera de lo común dentro de nosotros. Sobreabundante. A eso es lo que significa. ¿Ok? A eso fuimos llamados, a que la palabra de Dios sea extravagante en nuestras vidas. Bien, último versículo, vamos a ir a Romanos 16, 20, y dice, Romanos 16, 20, dice, y el Dios de paz, fíjense bien, porque luego dicen, ya ves, Dios es el que lo va a aplastar. No, Dios ya lo aplastó. Dios ya venció a Satanás. Estás totalmente derrotado. Pero fíjense lo que dice aquí. Y el Dios de paz aplastará, la palabra aplastará hará añicos, así pedacitos muy chiquitos, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Tus pies son los que lo van a hollar y lo van a hacer añicos totalmente con la palabra de Dios, el apresto del Evangelio de la paz y todas las armas espirituales. Tú lo vas a hacer eso. Dios se va a encargar de suministrar ese poder. Pero tú lo tienes que hacer con la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si Satanás, ahora sí con esto termino, si Satanás se rehúsa a mover del lugar que les está presentando y le está diciendo que no va a suceder, el ejército romano, hermanos, cuando iba marchando y alguna persona se caía en medio de la calle o algo, el ejército romano no se quitaba, no dejaba de marchar, no se hacía a un lado así para decir, ay, se cayó, le pasaban por arriba. Cuando iban marchando, iban tomando pasos cortitos, firmes, pero iban sonando con los clavos que llevaban sobre el pavimento y quitando todo lo que se les atravesara. ¿Ok? Entonces, cuando Satanás venga y se meta en nuestro camino, no se detengan, sigan marchando. Aunque la situación se vea difícil o no haya cambiado todavía, sigan marchando, sigan hacia adelante, pásenle por arriba y sigan declarando que la palabra de Dios es fiel en sus vidas
y que lo que les ha pasado o les está sucediendo no va a cambiar la voluntad final o el triunfo final que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pásenle por arriba. Simple y sencillamente, sigan marchando. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tu palabra fue dada. Y gracias, Señor, porque estamos iniciando en este tema tan importante en nuestras vidas, el cual, en el nombre de Jesús, declaro anclado en las vidas de mis hermanos esta revelación para que ellos puedan entrar a la milicia y militar con tu palabra, no contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas, Señor. Gracias por esa revelación, Señor. Y ahora tenemos un conocimiento mayor que cuando entramos. Y Padre, gracias porque nos estás fortaleciendo cada vez más y dando entendimiento para ir ganando territorio aquí en Eagle Pass y Piedras Negras, de manera que todo Eagle Pass sea para Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y sea a ti la gloria, sea a ti la alabanza, Señor, y sea a ti, Señor, toda la honra en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos. ¿Hay alguna pregunta?